Saludos cordiales e hispanistas, amigos. Comenzamos una serie de entrevistas en el canal de Reunificacionistas en Acción, Asociación Cultural en Acción, Puerto Rico, España. Y hoy tenemos con nosotros a una persona a la que yo destacaría, bueno, pues por su altura de miras, por su flexibilidad intelectual y también por su capacidad y conocimientos. Tenemos con nosotros a don Víctor Manuel Colón. Un placer tenerle con nosotros, don Víctor Manuel. El placer es mío, gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Víctor Manuel Colón es profesor de historia de escuela superior en Puerto Rico. Y queremos plantear hoy una temática muy interesante que me ha parecido oportuna, porque ya ha salido en diversos medios, don Víctor Manuel, ha salido en diversos medios que se está planteando, se está escuchando ya de una forma ya bastante clara que se puede crear un partido político reunificacionista en Puerto Rico. Entonces, el planteamiento que quiero hacerle a usted en este momento es que dentro de las distintas tendencias ideológicas que hay respecto al estatus de Puerto Rico allí en el archipiélago, está el movimiento independentista, ¿no? Entonces, yo quiero mantener con usted una pequeña entrevista en base a este movimiento independentista y, digamos, las posibles relaciones o interacciones que pueda haber entre el mundo independentista y el reunificacionista. La primera pregunta pasa por la siguiente cuestión. En España tenemos la imagen de que el movimiento independentista, en general en todos los países, pero también quizá en Puerto Rico, eh, eh, pasa por ser ideológicamente de izquierda o incluso de extrema izquierda, ¿no? Esa es la imagen que tenemos en España. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, pues para empezar, yo diría que cada situación es muy particular, obviamente, en cada uno de los territorios, de los antiguos territorios españoles, pero obviamente tenemos muchos paralelismos. El caso particular de Puerto Rico hay que siempre analizarlo teniendo en mente que el colonialismo norteamericano pues distorsiona mucho la realidad de muchos conceptos y demás, de manera tal que aquí el concepto izquierda, derecha, tendencias políticas o corrientes políticas como el nacionalismo, comunismo y demás, pues muchas veces se entrelazan, se confunden y no hay una visión muy clara al respecto. Hay que también señalar que esa percepción que se tiene en España está muy fundamentada. En Puerto Rico, de un tiempo para acá, el independentismo, la lucha por la independencia, por la descolonización de Puerto Rico, pues ha sido de cierta manera secuestrada por la izquierda al punto en que pues, ha abarcado mucho el movimiento independentista. Todo el que se inserta en el mundo del independentismo pues tiene ese choque más adelante y decide o partir para un lado o partir para el otro, pero tenemos sí grupos que son más bien conservadores dentro del independentismo. Ahora bien, a mí me gustaría señalar también que hay que saber zanjar entre separatismo e independentismo. Me explico. Eh, Desde 1508 a 1898, todo el que nacía en este archipiélago bendecido por Dios era súbdito de la corona española y por tanto pues español. Español no obviamente peninsular, sino de un territorio ultramarino español. Pero pues todo el mundo entendía esa vinculación, nuestra moneda, nuestra cultura, nuestra religión, el gobierno, se entendía que había un monarca y pues estábamos totalmente atados a los vaivenes de la política, como es natural, de la nación de la que éramos parte y parte importante. Y obviamente a través del tiempo, pues la importancia de Puerto Rico como punto estratégico, económico, cultural y político fue variando a lo largo de los años. Pero a lo que quiero llegar con esto es que cuando hablamos de independentismo estamos hablando de 1898 en adelante.
Con España no podría haber, no había movimiento independentista porque tú no te puedes independizar de algo de lo que eres parte, tú te puedes separar. Y en Puerto Rico, al final del día, pues el movimiento separatista, como por ejemplo, pues que estuvo encabezado por Betances, Segundo Ruiz Belvi, Basora, Hostos en su momento y demás, pues era precisamente eso, separatismo, no era independentismo. Ahora, cuando viene una nación usurpadora, cuando viene una nación que ocupa ilegalmente y por la fuerza, pues ahí se torna en una verdadera lucha independentista, porque obviamente estamos entrando en la órbita de un país culturalmente diametralmente opuesto a todo lo que representábamos y todo lo que éramos. En ese sentido, pues tenemos que saber zanjar una cosa de la otra, ¿no? Separar la paja del trigo y entender que Betances y compañía, pues eran separatistas. Cuando hablamos de independentismo, estamos hablando de la lucha, de la muy noble lucha que llevaron hombres como José de Diego y Martínez, nacido en Aguadilla, don Pedro Albizu Campos, y muchos otros líderes independentistas, inclusive pues más allá de las filas del nacionalismo, cuando irrumpe y surge pues el actual Partido Independentista Puertorriqueño, que es bastante distinto a lo que tenemos hoy día. En efecto, el independentismo puertorriqueño, y de nuevo, cuando hablamos de esto, pues estamos hablando con relación a los Estados Unidos, pues ha sido bien trastocado por el movimiento de izquierda, que fundamentalmente pues tiene una agenda socialista. Y todo esto surge, obviamente, luego de la Segunda Guerra Mundial con la subida de escena, pues, de la Guerra Fría y la importante polarización que adquiere el mundo. Ya nosotros llevábamos algunos pues, casi 45, 40, 50 años de coloniaje estadounidense y pues resulta que la lógica al movimiento independentista le dictó lo siguiente: el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, y siendo que estaban alineados con la Unión Soviética y a la vez pues el enemigo de esa Unión Soviética fueron los flamantes Estados Unidos, pues simplemente el movimiento se alineó bajo los postulados que el liderato independentista le vendía al pueblo, llegando al punto en que no se podía desvincular una cosa de la otra. Entonces, uno cuando entra en ese movimiento, porque una cosa es bien importante, el puertorriqueño siempre se ha sentido puertorriqueño. Y eso no entra en ningún momento en contradicción con la esencia española. Obviamente sí va a entrar en contradicción con la esfera anglosajona que propone Estados Unidos por diferentes factores que van desde lo lingüístico, pasa por lo religioso, que no podemos menoscabar, cultural, etcétera. En ese sentido, el independentismo de inicios del siglo XX pues, es bastante distinto a lo que se heredó luego de la Guerra Fría. Por ejemplo, yo tengo aquí citas de un gran independentista, don Pedro Albizu Campos, que pues hablan alto y claro de la importancia de la esencia española. Y don Pedro Albizu Campos es un referente para todo independentista en Puerto Rico, pero pues obviamente sí incomoda muchas veces cuando hace alusión a su importante hispanidad, a ese espíritu hispanista que él fomentaba como contrapartida a la embestida cultural que estaba planteando. Y eso es un dilema que a mí siempre me ha resultado muy curioso, porque el independentismo de izquierda justifica y solidariza su lucha, bien obviamente afincada en todo aquello que nos distancia de Estados Unidos. Y todo lo que nos distancia de Estados Unidos es la cultura. Toda la cultura puertorriqueña se da a la luz del gobierno español en la isla. Por consiguiente, hablar de puertorriqueñidad y hablar de españolidad, estamos hablando de una expresión más de ser español, de una nueva forma de ser español. Obviamente sin dejar a un lado nuestro distintivo como cada una de las provincias españolas. No hay una sola forma de ser español. Eh, y en ese sentido, pues podemos ver a un don Pedro Albizu Campos y otros intelectuales como Antonio Salvador Pedreira, Tomás Blanco, que escribieron y reflexionaron profundamente en torno a ese impacto. Tengamos en mente que esta gente vivió muy de cerca
ese impacto, ese cambio de bandera, ese cambio de política, esa embestida cultural que sufrió el Puerto Rico de principios del siglo XX. Y tenían oído en tierra, tomaron el pulso del desastre, del gran choque que representó para el puertorriqueño, pues el cambio de soberanía. Éramos parte de una democracia, éramos parte de una democracia, de una monarquía constitucional. Obviamente nuestra democracia venía como parte de ese paquete, pero tuvimos diputados, tuvimos representación política y estábamos plenamente integrados a la vida de España, cosa que no sucede con los Estados Unidos hasta la segunda mitad del siglo XX, que es donde se comienza a experimentar cierto grado de autonomía, pero una autonomía enana en comparación a la gran autonomía por la cual se luchó y se peleó. Sí, eso hay que subrayarlo. La lucha autonomista en Puerto Rico también se le ha dado de codo por parte de esta facción dentro del independentismo. Porque de nuevo, sí, el independentismo en Puerto Rico se tornó verdaderamente antihispánico, todo esto abrazando la diatriba socialista del victimismo que insistía en crear una diferenciación entre el español y el isleño, cosa que vino precisamente con Estados Unidos, y eso es lo curioso. Esta gente se abandera de todo lo que nos distingue que nos separa de Estados Unidos, que fue producto de España, pero a la misma vez pues lanza odio sobre todo ese glorioso pasado español, del cual el puertorriqueño lastimosamente vive totalmente desvinculado. Muy por encima de los grandes esfuerzos del Partido Nacionalista, de patricios como como José de Diego Martínez, que discutíamos en su momento, intelectuales de la talla de Salvador Pedreira y otros muy importantes. Se ha creado una desvinculación, algo que, si en algo ha sido exitoso Estados Unidos, ha sido totalmente en eso, en fomentar un, una visión muy distorsionada del pasado hispánico. Debo señalar también que en los últimos años se está dando un despertar, tanto en la academia como en el pueblo de Puerto Rico, en el puertorriqueño común, y yo estoy muy seguro de que en la medida que insertemos esta discusión, que superemos el bloqueo mediático al que hemos estado sometidos, y que abracemos y nos empoderemos de muchos espacios y le mostremos los beneficios de una verdadera fórmula descolonizadora puertorriqueño, sé que más temprano que tarde vamos a volver al regazo de la madre patria española para el beneficio de ambas partes, de España y de los puertorriqueños, que tenemos que reivindicarnos ciertamente frente a más de 120 años de colonialismo británico, explotador, y 120 años en lo que ciertamente también hemos creado una vinculación con Estados Unidos, pero que de nuevo seguimos aferrados a todo lo que nos distingue, muy por encima de, por ejemplo, el caso hawaiano o el caso de la hermana Filipinas. Perfectamente. En ese escenario, don Víctor, eh, la pregunta del millón es, ¿cómo cree, por una parte, es una doble pregunta, ¿cómo cree que reaccionaría el señor Pedro Albizu si pudiera ver que en Puerto Rico se va a crear un partido reunificacionista? ¿Y cómo reaccionaría, cómo cree usted que va a reaccionar el electorado el electorado independentista puertorriqueño cuando se dé a conocer la creación de ese partido reunificacionista? Mira, pues vamos por partes. Obviamente esto sería más bien un ejercicio como un tipo de ucronía, ¿verdad? Yo creo que cada personaje histórico responde a una realidad histórica y a un espacio y a un determinado tiempo. Pero ciertamente don Pedro infartaría al ver toda la campaña de odio antiespañol que se ha fomentado dentro de las filas del independentismo puertorriqueño, afiliada, como usted ya mencionaba, a la izquierda internacional y demás, sí, se abrazó ese discurso anti-español. Para ponerte un ejemplo, tengo una cita acá, eh,
un discurso que celebraba el Partido Nacionalista con el llamado Día de la Raza, que no es otra cosa que el Día del Descubrimiento de América, los 12 de octubre, una celebración que el Partido Nacionalista abrazaba con todo el orgullo. Entonces, para que entendamos cuál es la dinámica que se da dentro de las filas del independentismo, a esta gente le encanta citar la siguiente cita, que es precisamente del año 33. Tenéis que volver por los fueros de vuestros propios orígenes. Entonces el independentismo cita, aquel que no es orgulloso de su origen no valdrá nada nunca porque empieza por despreciarse a sí mismo. Fíjese qué profundidad del pensamiento de Pedro Albizu Campos y continúa. Nosotros veneramos el nombre de España porque para nosotros significa la ciencia del derecho, la ciencia positiva, la ciencia de la moral y la tradición cristiana de nuestro pueblo. A nosotros no nos confunde que saracenos hayan entrado al templo de la cristiandad en Puerto Rico. Esto es un hispanista a todas luces y se abanderó del hispanismo precisamente para combatir al verdadero enemigo usurpador. De nuevo, como esta cita, hay muchas más de Don Pedro que resultan algo incómodas porque simplemente, por una parte, es una luminaria para ellos, pero prefieren darle la espalda cuando su hispanofobia, perdón, hispanofobia no, hispanofilia, según ellos, pues le resulta algo incómodo o cuando habla de su catolicismo, cuando habla de todos estos elementos culturales, su percepción acerca de la raza y demás, pues simplemente prefieren callar. Ahora bien, ¿qué diría el independentismo puertorriqueño? Mira, cada vez que yo le presento la idea a un colega, a un compañero y demás, pues lo primero que arranco de ellos es una carcajada y demás. ¿Por qué? Porque es que simplemente ellos han estado bien adoctrinados. Yo vengo del sector de la izquierda. En 2005 fue cuando yo comencé a involucrarme en esto tras el lamentable asesinato, hay que señalarlo de esa forma, de un independentista en el pueblo de Hormiguero, el señor Filiberto Ojeda Ríos. Eso finalmente, yo tenía unas inquietudes de joven, pero eso es lo que finalmente me lanza. Pero yo dentro de las filas del independentismo encontraba esas contradicciones que obviaba o que prefería no profundizar en ellas. Y es decir, pero ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué es que tenemos este discurso repetitivo de que el español vino a asesinar, a violar, como si fuese o sea, me chocaba, pero no le daba mayores reflexiones. Cuando comienza a comentarse esto en las redes del reunificacionismo, entonces pues yo me planteé más seriamente el asunto y llegué a simplemente romper. Pero de nuevo, no me parecía que yo tenía que dejar de ser independentista. Yo me considero independentista y no me tengo que probar ante nadie, porque yo estoy claro de que en lo que a mí respecta, el independentismo, como lo veo ahora, es el camino a la verdadera descolonización y a la reintegración con el gobierno español, del cual pues simplemente no quisimos salir. Claro, hubo movimientos separatistas en Puerto Rico, sí, no hay problema en reconocerlo. Me parece que es importante reconocerlo. Representó en algún momento el sentir de una minoría que estaba bien representada desde el exterior por fuerzas del extranjero, dígase la Luisiana estadounidense, dígase los hermanos venezolanos, haitianos, dominicanos y demás. Pero punto y aparte, y esto está comprobado por la historia, fueron movimientos que no tuvieron mayor relevancia en Puerto Rico, que tuvieron su espacio y que se dan dentro de la relación y de un proceso de madurez política junto con España. A nosotros la tarea más importante que nos queda es la educación. La educación para despertar, citando el compañero Juventud, ese español que duerme en cada uno de los puertorriqueños, que no se dan cuenta. No se dan cuenta porque a lo largo de una gran lucha de aculturación y de desprestigio, pues simplemente lo han hecho mirar hacia atrás con bochorno todo un pasado lleno de gloria y de grandeza. Se nos ha dicho que el puertorriqueño estaba excluido de puestos en el gobierno, de puestos de la iglesia, de puestos del ejército. Mentira, mentira. Aquí tuvimos a don Juan Alejo Arizmendi, aquí tuvimos a Ramón Power, aquí tuvimos cantidad de militares destacados como el mismo Valero de Bernabe, que más adelante pues optó
por otro derrotero político, pero ahí estuvo y fue condecorado por España, de manera tal que en la manera en que nosotros propiciemos esta discusión y que le planteemos al electorado independentista que la reunificación con España representa una verdadera descolonización, porque es que simplemente vamos a estar integrados política y económicamente a un país del primer mundo, a un país de la Unión Europea, a un país miembro de la OTAN, a un país donde simplemente donde vamos a tener una representación digna, no la representación a medias que hemos sostenido por demasiado tiempo ya. Precisamente en esa línea iba la siguiente pregunta, porque el partido, me consta, porque me lo han comentado algunas personas, que el partido político reunificacionista que está, bueno, que se prevé crear próximamente, no se plantea ideologías de derecha o de izquierda, tiene un planteamiento muy pragmático de solucionar la vida de los puertorriqueños en distintos aspectos, ¿no? El aspecto económico, la vida social, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo que significa el sistema autonómico español actual, las comunidades autónomas tienen su capacidad de autogobierno en materia como el sistema de salud, que es autonómico, la educación pertenece a las comunidades autónomas, las carreteras, el mantenimiento, creación, construcción de carreteras pertenece a las comunidades autónomas, la fiscalidad, es decir, los impuestos, las comunidades autónomas tienen la capacidad de generar impuestos, de quitarlos, de hacer lo que quieran con ellos. El comercio exterior, que hoy está, bueno, con la ley de cabotaje, pues está atado de pies y manos. En fin, todo ese mundo, digamos, político y social puede cambiar con un Puerto Rico reunificado con España. Entonces, esa es la estrategia que pretende plantear, digamos, educativamente también, demostrar al mundo, ya no solamente independentista, sino al resto de opciones de estatus, pretende plantear la estrategia de explicar cómo sería la vida de Puerto Rico al día siguiente de una reunificación, ¿no? La capacidad de autogobierno que tendría. ¿En qué medida, don Víctor, cree usted que esta forma de plantear esta estrategia informativa acerca de lo que supone la reunificación puede captar adeptos en las filas del independentismo? Mira, yo tengo sentimientos encontrados con ese proyecto político de no desvincular el asunto colonial, pero sí lo entiendo. Mira, para empezar, el problema principal que tiene Puerto Rico es el coloniaje estadounidense, pero el puertorriqueño de a pie no lo percibe así. Y es que simplemente no relacionan, por ejemplo, el gran problema de electricidad, que aprovecho para hacer un llamado disclaimer. Si se me va la energía eléctrica es porque en Puerto Rico tenemos un serio problema de energía. Al puertorriqueño de a pie no le interesa un proceso descolonizador si no tiene energía eléctrica. Al puertorriqueño de a pie no le interesa un proceso descolonizador si ve que no puede acceder a la canasta básica. Al puertorriqueño de a pie no le interesa la descolonización si tiene que estar recogiendo dinero en los cruces, los fines de semana para costear una operación de un trasplante de un niño y demás. Pero lamentablemente este es el problema esencial. El problema existencial más grande en Puerto Rico es simplemente la subordinación política, la carencia de autonomía que tiene el pseudoestado libre asociado de Puerto Rico, que en algún momento suplió unas necesidades, que en algún momento tuvo una mayor relevancia y que fue necesario, hasta inclusive podríamos decir que fue necesario, pero simplemente llegó a su fin como todo le llega un final y hay que explorar nuevas opciones. Dentro de ella, pues está el independentismo. Eh, yo no veo la anexión a Estados Unidos como un mecanismo descolonizador para nada, porque sería diluir nuestra esencia hispánica en un mar totalmente anglosajón donde con el pasar del tiempo, simplemente lo que conocemos como hispanidad o como cultura puertorriqueña va a ser un reflejo fantasmagórico. Y hay gente que simplemente se plantea eso, y esto yo lo planteo mucho en mis clases, y están dispuestos a pagar ese precio. Yo no, y busco que la mayoría del puertorriqueño se aferre a esto. Por otra parte, tengo que entender, sí, y crean lo que es
hay que seguirle el paso al electorado puertorriqueño y está cansado de eso. Por eso es que las últimas opciones, los partidos están hablando o los partidos emergentes no están abrazando ninguna fórmula descolonizadora. Inclusive el Partido Independentista tuvo que poner ese proyecto en pausa y hablar de una patria nueva, no hablar de independentismo. Y lo reconocieron con la llamada Alianza de País, que es la unión de los dos partidos de izquierda en la isla, que es el Partido Independentista Puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana. Se han unido, pero por lo menos Victoria Ciudadana siempre ha llevado el mensaje que el estatus no va a estar, no está, no es materia de discusión primordial para ellos, tratando de nuevo de ganar electorado. El Partido Independentista tuvo que ponerle, bueno, sigue siendo Partido Independentista y todo el mundo está claro que quiere la independencia, pero de cierta forma yo no diría que se está alejando del ideal independentista, pero sí del discurso de hablar de independencia, porque pues se fomentó mucho el miedo con relación a eso. Por otra parte tenemos a Proyecto Dignidad, que es un partido conservador, eh, donde a mi entender predomina una política de estatus anexionista, pero punto y aparte, ellos no quieren, no quieren dirigirse a ese problema porque entienden que el puertorriqueño está cansado y que para el puertorriqueño, aunque sigo insistiendo, el problema colonial es en esencia la raíz de muchos de los problemas, el puertorriqueño simplemente lo pasa por alto. Punto. Así que sí, entiendo que el proyectado Partido Reunificacionista Puertorriqueño está moviéndose en la dirección correcta. Lo importante es, por ahora, es plantear este asunto como una verdadera opción descolonizadora que nos integraría políticamente en igualdad de derechos como los tuvimos en diferentes periodos constitucionales, como lo fue el de 1812, el 1837, en el 45, en el 69, en el 76 y demás, estuvimos atados al destino político de la madre patria española, y estaríamos integrándonos o reintegrándonos a un gobierno bajo el cual gozamos de soberanía. Teníamos una soberanía y obviamente se abraza la fórmula de las provincias autónomas en la cual Puerto Rico pues tuvo una importancia primordial debido a que aquí se luchó por ese proceso autonómico y pues nada, la consecuencia de toda, la consecuencia directa de esa lucha es obviamente el Estatuto del 97 convirtiéndonos de esta forma en la primera autonomía española. Así que sí, entiendo por qué el movimiento debe plantearse como primera opción el asunto de la educación para eventualmente insertar la discusión del reunificacionismo como una verdadera y la única opción descolonizadora. Eh, ¿Cómo llegamos a eso? Hay que discutirlo entre nosotros y llegar a un consenso como cualquier otra nación democrática. Sí, según me parece haber entendido de las conversaciones que he tenido con unas y con otras personas acerca de la creación del partido político, la idea que subyace inicialmente es la, digamos, la de que el partido se plantea, digamos, como una operación de emergencia. Realmente, aquí desde la península, desde España, tenemos la sensación de que Puerto Rico está como en una situación de emergencia en muchos aspectos, es decir, ya no solamente por los huracanes que llegan, sino porque el sistema eléctrico está catastrófico, porque los médicos se están yendo de Puerto Rico, porque el talento se está yendo a Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico está en una situación, digamos, bastante crítica. Digo, es la sensación que se tiene desde la península. No sé si allí tendréis la misma, pero desde la península se tiene esa sensación. Entonces, el partido reunificacionista, yo creo bueno, por lo que yo he entendido, me transmite también que efectivamente hace falta, digamos, una operación de emergencia que sería, pues, que ese autogobierno con esa capacidad que tiene de gestionar carreteras, sistema de salud, sistema eléctrico, educación, comercio, etcétera, con los fondos que llegaran de la Unión Europea, fondos de cohesión, fondos de desarrollo regional, fondos de regiones ultraperiféricas, etcétera, digamos,
hiciera un proceso de reconversión completa de la isla en muchos aspectos, y a partir de ahí ya, pues bueno, digamos que cambiaría la dinámica completamente, ¿no? Sin embargo, quería hacerle ya la última pregunta a don Víctor. Hay Sí, muchas personas que se plantean que la independencia debería ser un paso previo para la reunificación, es decir, un Puerto Rico independiente, independiente de Estados Unidos, sería el que decidiera si quiere si querría la reunificación o no, no. Es decir, no un plebiscito donde hubiera cuatro opciones, estadidad, ELA, independentismo o reunificación, sino que una vez conseguida una independencia, otorgada, digamos, por el Congreso de Estados Unidos esa independencia para Puerto Rico, el puertorriqueño ya fuera a un plebiscito donde dijera sí quiero reunificación, no quiero reunificación. Sin embargo, es cierto, por lo menos muchos lo entendemos así, Estados Unidos jamás va a conceder la independencia a Puerto Rico porque, bueno, pues unos piensan que podría caer en la órbita de Venezuela, de Cuba, en fin, de otras potencias. Mira, hay distintas sentimientos al respecto, ¿no? Pero ¿qué le sugiere eso? El tema de una independencia previa a la reunificación. mira, yo debo empezar para contestar esa pregunta señalando que pocas han sido las luchas tan nobles como la lucha del independentismo en Puerto Rico. Es un ideal más que noble, es justo y es necesario, que se planteó, como habíamos mencionado, de una manera muy distinta en sus orígenes a principios del siglo XX, que es con el independentismo con el que yo compagino totalmente. Yo no te podré, don Pedro Albizu Campos, y tengo que hacer referencia nuevamente a él, pues era un republicano, pero era un ser humano que simplemente pues lograba unir perspectivas que al punto que podría ser inclusive contradictorio. Es don Pedro Albizu Campos, ese apasionado independentista que también institucionaliza la celebración del Grito del Área. ¿Ves? Es don Pedro Albizu Campos el que de nuevo le levantaba el pabellón español en la celebración del 12 de octubre y del 19 de noviembre. Esto es uno de los temas que más polariza las filas del reunificacionismo en Puerto Rico. Yo soy de los que piensa que toda decisión que se tome en Puerto Rico debe ser a partir de una soberanía. Si nosotros definimos soberanía, pues punto y aparte es la capacidad que tienen los pueblos del mundo para poder atender sus problemas, necesidades e intereses. Una colonia, por definición, no es democrática. Está intervenida políticamente, intervenida ilegalmente. Por consiguiente, todo lo que se desprenda de cualquier ejercicio democrático siempre va a tener ese asterisco. Yo soy de los que piensa que Puerto Rico debe, primero porque debe cumplir esa misión que se inició, oiga, y donde se sacrificó todo, porque aquí en la década de 1950 seres humanos sacrificaron su libertad, su paz, su hacienda, su vida, dieron el sacrificio máximo, advirtiéndole al pueblo que la condición colonial que traía el ELA obviamente no superaba este estatuto colonial y que simplemente iba a ser la culminación, llevar a su punto máximo el colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Hoy día lo sabemos que es una realidad y el Partido Nacionalista lo dijo y desesperadamente se lanzó a las calles un 30 de octubre al mediodía en una lucha totalmente desigual. Así que por una parte yo tengo ese fiel compromiso de llevar a puerto seguro la nación puertorriqueña con esa misión que no se pudo completar por diferentes razones. Se da un tanto, si se quiere, este fenómeno que se dio inclusive bajo el gobierno de España, que eran los llamados separoanexionistas, que eran personas que buscaban la separación de España para anexarse, no en calidad de colonia, sino anexarse totalmente como un Estado federado de Estados Unidos, cosa que no pasó porque Estados Unidos, punto y aparte, nunca tuvo esa intención. Así que pues yo me ubico dentro de esa esfera, yo entiendo y tengo un compromiso fiel de que Puerto Rico debe ser independiente y parado sobre sus pies debe mirar a un futuro más prometedor con la reunificación española. Sí,
hay una posibilidad, en efecto, porque de nuevo, quien capitanea el movimiento independentista en puertorriqueño son gente de izquierda. Yo, pues, me gusta respetar esos espacios y quien simpatice con estas ideas, pues, simpatiza con esas ideas. Yo no. Y ciertamente, pues sí, cabe la posibilidad de que nos movamos a la órbita de los Ortega, de Maduro, eh, punto y aparte, ¿sabes? Como te mencionaba anteriormente, ahora mismo el discurso en Puerto Rico y mucho del debate político está girando en torno a este discurso que heredamos de la Guerra Fría, ¿sí? Es decir, los comunistas y el libre mercado, los socialistas y demás. Y sí, la defensa de quienes son acusados con estos motes o etiquetas políticas, pues dice que eso es un discurso trillado, que es un discurso de miedo, pero es una realidad. ¿Sabe? El Partido Independentista Puertorriqueño está afiliado al Internacional Socialista, son socialdemócratas y el que esté bien con eso, pues perfecto, pero no podemos ocultar una cosa, ¿sabe? Tenemos que entender que Chávez Frías en el 98 dijo, no, este no es nuestro proyecto y luego se lo pensó mejor. Tenemos que entender que don Castro llega al poder a La Habana y antes de llegar al poder dijo, no. No nos interesa ese proyecto ni político ni económico. Y aquí tenemos a Cuba. De manera tal que es una realidad que tenemos que manejar. Eh, Volviendo a Proyecto Dignidad, pues ahí tenemos a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Ella es conservadora y ella es independentista. Sin embargo, entiende que Proyecto Dignidad no tiene sobre la mesa planteado el asunto colonial. ¿Por qué? Porque tomándole el pulso al puertorriqueño, por lo que explicaba anteriormente, entiende que el puertorriqueño se preocupa por otras cosas menos abstractas y más concretas. Este, pero el asunto es ese. Yo parto de la idea de que todo, es que, de nuevo, y esto es política 101. Una colonia no tiene poderes. Los países toman decisiones en base a esa palabra, soberanía, soberanía política. Vamos, y que no hay que ir a Harvard para entender esto o al colegio de Mayagüez. Una vez nosotros tengamos la soberanía, vamos a tener el poder para tomar decisiones a futuro. Y ahí es donde viene el reunificacionismo. Pero claro, pues yo en lo personal, pues tengo que entender que sí, eh, hay una realidad en el panorama político y es que nos podemos mover a una órbita cada vez menos, eh, más de izquierda. Pero yo simplemente no me ato de brazos por eso. Yo no voy a dejar de ser independentista por eso. Yo voy a seguir diciéndole a la gente, soy independentista, pero no creo en esto. Soy independentista, pero no creo darle en el voto al Partido Independentista Puertorriqueño porque simplemente se aleja de muchos de los postulados que inició la lucha independentista eh, con hombres de la talla, como ya he mencionado en reiteradas ocasiones. Así que yo por lo menos soy de ese pensar. Entiendo que toda decisión que se tome en cuanto al futuro político de la isla, económico, político y demás, debe ser bajo la sombrilla de la soberanía, parado sobre nuestros propios pies, un pueblo con una conciencia clara de qué es lo que queremos y es un proceso, es un proyecto de nación bajo el cual nosotros poco a poco vayamos moviéndonos hacia la órbita reunificacionista, haciéndole cada vez más patente la necesidad de reintegrarnos al Reino de España, pues por razones muy, muy prácticas. Eh, Tenemos aquí el problema de la energía eléctrica. No estamos diciendo que en España nunca hayan problemas, pero ciertamente de problemas energéticos o de producción de energía, pero ciertamente son líderes en producción de energía renovable, cosa que no podemos decir acá en la isla, una isla tropical que goza de sol y que goza de viento. Más allá de eso, tenemos el gran asunto de la salud, tenemos una sangría increíble de talento. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones muy adversas para el puertorriqueño y simplemente el puertorriqueño ve como una salida a un estancamiento a los Estados Unidos.
Y esto repercute negativamente en términos demográficos. ¿Sabe? En Puerto Rico yo leí hace poco, lamentablemente en Puerto Rico se están comprando más pañales para adultos que para infantes. Y eso es algo verdaderamente alarmante, porque nos vamos a quedar sin gente para el campo de la venta de servicios y demás. Y eso nos está pasando factura. Pero ¿por qué funciona? ¿Por qué se da esto? Porque hay unas condiciones muy adversas, condiciones que se pueden contrarrestar, a mi entender, con una reunificación con España, donde abracemos una verdadera vida democrática, una verdadera vida autónoma, no la autonomía patética, hay que decirlo de esa forma, que tiene el llamado Estado Libre Asociado, o como le gusta llamarle al partido en el poder, el gobierno de Puerto Rico, ya que pues el Estado Libre Asociado es una invención del Partido Popular Democrático. Pues el Partido Nuevo Progresista, el Partido Anexionista, no habla de Estado Libre Asociado, sino del gobierno de Puerto Rico, que viene siendo lo mismo y carece de una verdadera autonomía, una autonomía que, como ya hemos mencionado, tuvimos pues mientras estuvimos dentro de la esfera española. Así que yo pienso, de nuevo, y esto es una lógica bastante básica, que el camino es la independencia, y desde la independencia optar por el reunificacionismo y comenzar una nueva vida política, una nueva etapa llena de retos y llena de muchas cosas bonitas, porque de nuevo, no estaríamos chocando con un obstáculo cultural tan formidable como el que tenemos con Estados Unidos. Punto. Y de nuevo, no se trata de ser antiamericano. Yo no soy antiestadounidense. Yo voy a utilizar todo lo bueno que pudo haber dejado, y voy a señalar todo lo malo que ha dejado y que ha hecho. Y debo entender que la nación que más habla de democracia tiene una deuda pendiente con este archipiélago, que ciertamente no está viviendo una verdadera democracia. No se puede tener democracia, punto y aparte, sin una representación donde no tenemos derecho a legislar leyes federales que nos afectan a nosotros, donde no tenemos la capacidad de elegir al comandante en jefe que toma decisiones que nos afectan a nosotros. Así que pues ya basta de ser ciudadanos de segunda. Tenemos que abrazar la ciudadanía española, y esto pues es posible, obviamente, con la reunificación y, de nuevo, encaminar la nave que describía el maestro Pedreira en su libro La nave al garete. Justamente cuando alcanzamos ubicar la nave y nos dirigíamos hacia un norte, se trastoca todo con el desastre del 98. Muy bien. Y pues a mí solo me queda reflexionar lo que pudo, lo que representó ese gran choque para esa generación de puertorriqueños, que un Puerto Rico muy distinto, hay que señalar, un Puerto Rico donde había una producción amplia, donde había una emigración de europeos continua, donde el puertorriqueño era dueño de las tierras, eh, donde había diversidad, un Puerto Rico que más adelante pues tuvo que abrazar los arrabales, porque convirtieron a Puerto Rico en un gran ingenio azucarero. Entonces se sembraba azúcar en un país donde había hambre. Ahora mismo yo estoy desde mi espacio de trabajo, en mi hora de almuerzo, lógicamente, en Comerío. Comerío era un municipio que en el siglo XX pues, había un problema alimenticio serio, había problemas de tuberculosis y demás, pero se sembraba tabaco en un municipio donde había hambre. Pues Puerto Rico se convirtió en una gran central azucarera, y lo más triste, con capital ausentista. Entonces, toda aquella legión de propietarios de la cual nos hablaba de nuevo don Pedro Albizu Campos se convirtió en una peonada. Punto. Así que pues el asunto económico obviamente se relaciona mucho con esto, y entiendo que va a tener pronta solución en la manera en que nos relacionemos cada vez más con un verdadero mercado libre, no con una ley de cabotaje que nos obliga a usar la marina mercante más cara del planeta, la más lenta, ¿sabe? Es absurdo que hoy día el puertorriqueño, más del 85% de lo que consume viene por barcos estadounidenses, y eso tiene obviamente el efecto de encarecer todos los productos, porque nada, lo que se planteaba la empresa, cierto sector del empresariado puertorriqueño para inicios del siglo XX, es que se iba a abrir el mercado americano, cosa que no fue así. De la noche a la mañana
nos quedamos sin nuestro mercado tradicional, que era el mercado español. Nuestros productos se convirtieron en productos extranjeros y Sí. no se abrió el mercado estadounidense. No, 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 no era la intención. Mm. Eh, Estados Unidos, pues mira, es lo que es una gran nación capitalista. Yo no puedo decir que carezca de humanidad, pero todo lo ve en esos términos. ¿Sabes? Aquí tenemos la noción de que Estados Unidos nos está haciendo un soberano favor. Bueno, confiemos, don Víctor, ya para terminar, en que, bueno, pues la creación de ese partido político reunificacionista se haga una realidad, ponga una nota de frescura en el panorama político puertorriqueño, que parece estar muy necesitado de nuevas ideas, de nuevas propuestas y, sobre todo, propuestas realistas Esa es la clave, nuevas para protestas, cambiar las cosas nuevas propuestas y políticas. que Puerto Rico pues salga de esa situación dramática que se plantea allí con toda esa fuga de talentos, con toda esa situación de la ley de cabotaje, de precios caros, etcétera, etcétera. La Muchas falta de gracias. democracia. Muchas gracias, don Víctor, por atender esta entrevista. Esperamos que, bueno, pues que a la gente que nos escucha, las personas que nos están escuchando y viendo, pues les haya resultado de interés y que dejen sus comentarios si lo creen oportuno. Y bueno, pues nos volveremos a ver en siguientes entrevistas para comentar nuevos asuntos relacionados con la actualidad de Puerto Rico y sobre todo con el futuro, ese futuro que necesita Puerto Rico y que todos queremos que se alcance. Un Con Dios saludo por y delante, muchísimas gracias, don ciertamente, Víctor. con Dios por delante, ciertamente tendremos más ocasión de difundir este mensaje. Y nada, a los hermanos de la península, eh, estamos ansiosos, hay un movimiento, queremos volver a casa, necesitamos el apoyo de los hermanos de la península para revivir este debate político y pues nada, que progresemos todos juntos. Muy bien, que así sea. Pues muchas gracias, don Víctor. Gracias a ustedes. Un saludo, hasta pronto. Saludos.